por 2 Corintios. Sin embargo, por 2 Corintios sabemos que primero se dirigió a Troas. Allí encontró puerta abierta para predicar el evangelio, pero anhelaba ver a Tito y saber por él cómo los corintios habían recibido su primera epístola. Cuando no encontró a Tito en Troas, atravesó hacia la parte noreste del mar Egeo hacia Macedonia. Indudablemente llegó a tierra en Neápolis mientras se encontraba en Macedonia. Probablemente en Filipos se encontró con Tito y se sintió muy alentado por los nuevos procedentes de Corinto. Fue probablemente en ese tiempo que escribió 2 Corintios, más o menos 56 años después de Cristo. Versículos 2 y 3 dice: después de recoger aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestos acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos que después de ministrar por algún tiempo en Macedonia, viajó al sur, a Grecia o a Acaya. Sin duda, la mayor parte de los 3 meses lo debió pasar en Corinto y fue durante ese periodo que escribió Romanos. Algunos creen también que Gálatas fue escrito en ese tiempo. Originalmente, Pablo había planeado viajar directamente de Corinto a Siria, cruzando el Egeo, pero cuando supo que los judíos estaban tramando darle muerte durante este viaje, cambió de plan y emprendió el viaje de nuevo hacia el norte por Macedonia. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. En esta ocasión se nos presentan algunos de los compañeros de viaje de Pablo. Se dice que le acompañaron hasta Asia, pero sabemos que algunos de ellos siguieron con él hasta la misma Roma. Entonces, había Sópater de Berea, es probablemente el mismo que Sosipater, pariente de Pablo, mencionado en Romanos capítulo 16. Había también Aristarco de Tesalónica, que casi había perdido la vida en el motín en Éfeso. Más adelante leemos de que era compañero de cárcel con Pablo en Roma, en Filemón y en Colosenses vemos eso. Segundo, también de Tesalónica acompañó a Pablo hacia Asia, probablemente hasta Troas o Mileto. Gayo de Derbe no debe ser confundido con el macedonio que fue tomado por el populazo en Éfeso. Otro Gayo es citado como morador de Corinto y anfitrión de Pablo mientras estaba allá. La tercera epístola de Juan se dirige a un hombre llamado Gayo que posiblemente vivía en alguna ciudad cercana a Éfeso. Gayo era un nombre muy generalizado, muy conocido. Timoteo no solo acompañó a Pablo a Asia, sino que estuvo con él en Roma durante su primer encarcelamiento. Posteriormente viajó con Pablo a través del Asia proconsular. En su segunda carta a Timoteo, Pablo expresó el deseo de volverle a ver, pero no sabemos si este deseo pudo ser cumplido. Tíquico, nativo de Asia Menor, probablemente viajó con el apóstol hasta Mileto. Más adelante se unió a Pablo en Roma y es mencionado como laborando con él hasta y durante el tiempo de su segunda encarcelamiento. Trófimo era aparentemente un gentil procedente de Éfeso en Asia Menor.
fue con Pablo a Jerusalén y fue la causa inocente del arresto de Pablo. También es mencionado en 2 Timoteo capítulo 4. Versículos 5 y 6. Estos habiéndose adelantado nos esperaban en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Parece que los 7 hermanos mencionados se dirigieron por adelante a Troas, mientras Pablo y Lucas visitaban Filipos. Creemos que Lucas estaba con el apóstol por el uso que hace de la forma en primera persona del plural nos y nosotros, en el versículo 5 y 6. Pasados los días de los panes sin levadura, por la Pascua, Pablo y Lucas zarparon de Macedonia hacia Troas. De ordinario, el viaje no habría necesitado 5 días. No se da aquí ninguna explicación del retraso. Entonces vemos ahora el viaje de despedida de Pablo en Troas, versículos 7 a 9. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Comparando los versículos 6 y 7, parece que el apóstol esperó a propósito en Troas durante 7 días para poder estar allá para el partimiento del pan en el día del Señor. Desde luego quedó claro por el versículo 7 que era la práctica de los cristianos primitivos reunirse el primer día de la semana con el propósito de celebrar la cena del Señor. Que Pablo alargase el discurso hasta la medianoche no debería causarnos sorpresa alguno. Cuando la temperatura espiritual de la iglesia es elevado, el Espíritu de Dios se siente libre de actuar aún sin verse encadenado por la servidumbre de los relojes. Al ir transcurriendo la noche, el ambiente del aposento alto fue cargándose. Quizás las muchas lámparas contribuyeron a esto, así como el número de personas presentes. Un joven llamado Eutico, sentado en una ventana abierta, se durmió y cayó a la calle. Fue una caída desde el 3er piso y murió a causa de ella. Es interesante que el apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios por largo tiempo y la gente estaba dispuesto a escuchar la palabra así. Yo recuerdo en viajes que he podido hacer a Perú, muchas veces seguimos predicando después de medianoche hasta la 1 o 2 de la mañana. La gente no quería ir a la casa, sino quería escuchar la palabra del Señor. Y recuerdo una vez en los Estados Unidos, yo fui invitado a predicar allá y me pasó el tiempo por unos minutos. Un hermano en la primera fila empezó a tocar su reloj así para indicarme que yo tenía que terminar. Entonces me molestó un poquito esto, pero bueno, así. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Entonces descendió Pablo y se tendió sobre el cuerpo del joven, como habían hecho los profetas en la antigüedad. Luego anunció al pueblo que no habían de preocuparse más por aquello, porque Eutico estaba ahora vivo.
Entonces Pablo actuó con el poder de un apóstol y había restaurado milagrosamente a la vida esta joven. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después que Pablo subió, partieron el pan, vemos en versículo 11, es decir, que celebraban la cena del Señor, que era para lo que se habían reunido. Después comieron una comida común, quizás el ágape o fiesta de amor. En los primeros tiempos de la iglesia, esta comida de amor se tomaba junto con la cena del Señor, pero se introdujeron abusos, como vemos en 1 Corintios capítulo 11, y gradualmente fue dejándose de celebrar esto. Después de una inolvidable reunión de toda la noche, el apóstol se despidió de los creyentes en Troas. Entonces ahora vemos que Pablo va de Troas a Mileto, versículos 13 a 15. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo habían determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y de otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Pablo partió de Troas a pie y anduvo 32 kilómetros por la cresta de una sierra hasta Asón. Sus compañeros de viaje fueron en barco alrededor del promontorio y luego lo recogieron en la costa. Quizás Pablo quería tiempo para estar a solas y meditar sobre la palabra de Dios, por eso que fue de pie. Navegaron hacia el sur a lo largo de la costa occidental de Asia Menor y llegaron luego a Mitilene, la principal ciudad de la isla de Lesbos. A la noche siguiente, aparentemente, fondearon junto a la isla de Quío. Otro día se navegaron hasta la isla de Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, llegaron finalmente al día siguiente a Mileto, un puerto en la costa sudoccidental de Asia Menor, a 68 kilómetros al sur de Éfeso. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo pasó por alto Éfeso de manera intencionada porque temía que una visita allí te tomase demasiado tiempo y se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuera posible en Jerusalén. Entonces ahora vemos el discurso de despedida de Pablo en Mileto, versículo 17. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tras tomar tierra en Mileto, Pablo envió recado a los ancianos de Éfeso para pedirles que viniese a encontrarse con él. Es indudable que pasó tiempo antes que el mensaje les pudiese llegar y que ellos pudiesen emprender viaje hacia el sur, pero quedaron bien compensados por el magnífico mensaje que oyeron de labios del gran apóstol. En él tenemos un valioso retrato del siervo ideal del Señor Jesucristo. Vemos allí a un hombre ardientemente consagrado al Salvador. Trabajaba en tiempo y fuera de tiempo. Era infatigable, indomable, constante. Estaba marcado por una verdadera humildad. No había precio demasiado alto que pagar.
Su ministerio era el resultado de un profundo ejercicio de alma. Tenía una santa intrepidez y audacia. Que viviese o muriese era lo que menciona que menos importancia tenía. Lo importante era que le llevase a cabo la voluntad de Dios y que los hombres oyesen el Evangelio. Era desprendido en todas sus acciones. Prefería dar antes que recibir. No le desanimó las dificultades, practicaba lo que predicaba. Versículos 18 y 19 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol recordó a los ancianos de Éfeso acerca de su comportamiento cuando vivía entre ellos. Desde el primer día que había entrado en Asia y todo el tiempo que estuve allí, sirvió al Señor con toda humildad y abnegación. En relación con su ministerio, hubo una constante tensión sobre su constitución emocional. Hubo lágrimas de dolor y pruebas. Constantemente había sufrido persecución por las acechanzas de los judíos. Pero a pesar de todas sus adversas circunstancias, su ministerio había sido intrépido y valeroso. Versículos 20 y 21 dice, y como nada que fuese útil fue rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a gentiles y a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se había retraído de anunciar nada que fuese útil para el buen bien espiritual de los efesios. Los había enseñado públicamente y por las casas, concernido por su amor a Cristo. Para él no se trataba de celebrar reuniones intervalos regulares, sino que aprovechar cada oportunidad para alentar al crecimiento entre los creyentes, sin discriminación acerca de nacionalidad o trasfondo religioso. Predicó la necesidad del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos son dos aspectos fundamentales del Evangelio. En cada caso genuino de conversión hay arrepentimiento y fe. Son las dos caras de la moneda del Evangelio. Si una persona no está arrepentida, la fe salvadora será imposible. Por otra parte, el arrepentimiento no serviría de nada excepto que fuese seguido de fe en el Hijo de Dios. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud en él, que el pecador reconoce su condición de perdido y se inclina hacia el juicio de Dios respecto a su culpa. La fe es la entrega de uno a Jesucristo como Señor y Salvador. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se declara la fe sola como la condición de la salvación. Sin embargo, la fe presupone arrepentimiento. ¿Cómo podría nadie verdaderamente aceptar a Jesucristo como Salvador si no diese cuenta de que necesita un Salvador? Esta conciencia a la que se llega por el ministerio de convicción del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Hoy en día vemos en muchos lugares, aún en lugares donde enseñan la palabra de Dios, en congregaciones, hay una tendencia de diluir el evangelio y pasar sobre el arrepentimiento, y hay muchas personas que no entienden que
que deben arrepentirse para ser salvos, pero no lo hacen y reciben un tipo de salvación que en realidad no es la verdadera salvación. Y por esa razón, muchas de esas personas que dicen que han hecho este encuentro con el Señor Jesucristo se caen por el camino y no siguen más en la vida cristiana. Es importante que hay entendimiento de qué es arrepentirse de nuestros pecados. Versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que ella me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas sus ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Habiendo pasado revista a su pasada conducta entre los efesios, el apóstol mira ahora adelante a los padecimientos que le esperaban. Iba premiado en su espíritu a Jerusalén. Era un apremio interno que aparentemente no podía quitarse de encima. Aunque no sabía exactamente qué sucedería en Jerusalén, sí sabían que le esperaban cadenas y tribulaciones como parte regular de su vida. El Espíritu Santo había estado dándole a conocer este hecho por todas sus ciudades, quizá por medio del ministerio de profetas o quizá por la misteriosa comunicación interior de la inteligencia divina por el Espíritu Santo. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mientras el apóstol ponderaba la perspectiva que tenía en su mente, no pensaba que debía tener su vida en gran consideración. Su ambición era obedecer a Dios y agradarle. Si por ello era llamado a ofrecer su vida, estaba dispuesto a hacerlo. Ningún sacrificio que pudiese hacer por aquel que murió por él sería nunca demasiado grande. Todo lo que importaba era acabar su carrera y el ministerio que había recibido del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ningún título podría expresar mejor las buenas nuevas que Pablo predicaba, el Evangelio de la gracia de Dios. Es un entusiasmante mensaje del favor inmerecido de Dios para con los culpables e impíos pecadores que nada merecen sino el infierno eterno. Cuenta cómo el amado Hijo de Dios llegó de la más alta gloria del cielo para sufrir, derramar su sangre y morir en el Calvario, para que todos los que creen en él reciban el perdón de los pecados y la vida eterna. Los versículos 25 a 27 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba seguro de que nunca volviera a ver a sus amados hermanos de Éfeso, pero su conciencia estaba limpia al dejarlos, porque sabía que no había rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Les había instruido no solo en las verdades fundamentales del Evangelio, sino también en todas sus verdades vitales para la vida de la piedad. Versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. Por cuanto nunca más los vería en la tierra, entregó un solemne encargo a los ancianos de que ante todo debían mirar por su propia condición espiritual. Si no vivían en comunión con el Señor, no podían esperar ser guías espirituales en la iglesia. Es una lección importante para nosotros. Todos debemos mirar la condición espiritual de nosotros para que podamos ser guías espirituales en la iglesia. Su función como ancianos era mirar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los había puesto por supervisores. Como ya hemos mencionado, los supervisores en el Nuevo Testamento son también llamados obispos, ancianos y presbíteros. Este versículo enfatiza que los ancianos no son designados y escogidos por la asamblea local. Son hechos supervisores por el Espíritu Santo y deberían ser reconocidos por los creyentes entre los que laboran. Entre otras cosas, tenía la responsabilidad de pastorear la iglesia de Dios. La importancia de una comisión así se ve en las palabras que siguen, la cual él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Esta última expresión ha sido causa de gran discusión y desacuerdo entre los eruditos bíblicos. La dificultad es que aquí se presenta a Dios como derramando su sangre, mientras que Dios es espíritu. Fue el Señor Jesús quien derramó su sangre, y aunque Jesús es Dios, sin embargo, en ningún lugar se refiere la Biblia a Dios sangrando o muriendo. La mayoría de los manuscritos leen la iglesia del Señor y Dios que él adquirió con su propia sangre, aparentemente surgiendo aquella persona de la deidad, el Señor que realmente derramó su sangre. Aquí Dios es quien ha adquirido la iglesia, pero lo ha hecho con sangre de su Hijo, el bendito Señor Jesús. Entonces vemos en versículos 29 a 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo era bien consciente de que después de su partida la iglesia sería atacada desde dentro y después y desde fuera. Falsos maestros, lobos con pieles de ovejas, atacarían rapazmente el rebaño sin mostrar misericordia. Desde dentro de la comunión, los hombres aspirarían a puestos de importancia, torciendo la verdad y tratando de arrastrar tras sí a los discípulos. Siempre hay una tendencia así en la iglesia de personas que buscan una posición importante y empiezan a enseñar cosas que no son según la palabra del Señor. Pablo dice en versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A la vista de estos inminentes peligros, los ancianos deberían estar en guardia y recordar constantemente que por 3 años el apóstol los había estado advirtiendo de noche y día con lágrimas. Entonces, es una gran responsabilidad para nosotros que somos los ancianos en la asamblea, que estamos así trabajando para el bien de la asamblea. Y ahora, hermanos, versículo 32, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y daros herencia con todos los santificados. Vemos que el gran recurso de Pablo ahora era encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Observemos que no los encomendó a otros líderes humanos ni a supuestos sucesores de los apóstoles. No, sino que los encomendó a Dios y a la Biblia. Aquí tenemos un elocuente testimonio de la suficiencia de la inspirada Escritura. Ella es la que tiene poder para sobreedificar a los creyentes y darles herencia con todos los santificados. Tan importante es la lectura y estudio de la palabra de Dios. De versículos 33 a 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces sabemos que el apóstol Pablo trabajaba también físicamente haciendo tiendas y así recibió el sostén que necesitaba para mantener su propia vida y también para ayudar a otras personas. Al concluir su mensaje, el apóstol Pablo pone una vez más ante los ancianos el ejemplo de su propia vida y ministerio. Él les podía decir con toda sinceridad que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No era la esperanza del beneficio económico lo que le había motivado en la obra del Señor. Él básicamente era pobre, por lo que se refiere a cosas materiales, pero era rico para con Dios. Extendiendo sus manos hacia ellas, les pudo recordar que aquellas manos habían trabajado para proveer a lo que era necesario para la vida, tanto para él mismo como los que estaban con él. Pero fue más allá de todo esto. Él trabajó como fabricante de tiendas para tener medios para ayudar a los necesitados, a los físicamente enfermos o débiles, por lo que se refiere a escrúpulos morales o débiles en cuestiones espirituales. Los ancianos debían recordar estas cosas y buscar en todas las ocasiones el bien de los demás, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cosa interesante es que estas palabras de nuestro Señor no se encuentran en ninguno de los evangelios. Sí representa la suma de muchas de sus enseñanzas, pero aquí se dan como adición inspirada de sus palabras registradas en los evangelios. Entonces, obviamente el Espíritu Santo mostró a Pablo que esas fueron palabras que el Señor había dicho una vez, más bienaventurado es dar que recibir, aunque nunca fue registrado en los evangelios. Versículos 36 a 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaran al barco. Al terminar su mensaje, Pablo se puso de rodillas y oró con todos los ancianos. Para ellos era el momento de gran tristeza. Mostraban su afecto por el amado apóstol echándose a su cuello y besándole. Lo que en particular les entristeció fue la
su declaración de que no verían más su rostro. Con dolor en sus corazones, le acompañaron al barco con el que se iba a dirigir hacia Jerusalén. Yo tuve una experiencia hace algunos 40 años con un hermano de Canadá, se llamaba Douglas Hayo, y mi persona decidimos hacer una conferencia de jóvenes en Chiclayo, en la costa norte de Perú. La asamblea de Chiclayo era la asamblea más grande en el Perú, en la costa, y decidimos hacer esa conferencia de los jóvenes allá. Inicialmente los ancianos de la asamblea estaban inquietos por hacer algo nuevo, pero sí tuvimos una semana de estudios con unos 100 jóvenes y para la asamblea fue un éxito. Entonces, durante las mañanas, los 100 jóvenes y muchos de los hermanos de la asamblea reunimos en la capilla, que era grande, y las semanas cocinaron el almuerzo para todos. Y por las tardes salimos de Chiclayo, los 100 jóvenes y algunos hermanos de la asamblea, y nos acompañaron a hacer varias cosas. A veces fuimos a la playa, no para bañarnos porque el agua es muy frío, porque es el corriente de Humboldt que llega de la Antártica y es sumamente frío. Otros días fuimos a varios museos para mirar cosas de la antigüedad de los Incas, cosas interesantes en la historia del Perú. Pero el último día, cuando Douglas y yo tuvimos que salir, fuimos todos al aeropuerto. Entonces, en ese aeropuerto, que era grande, había cientos de pasajeros esperando vuelos a diferentes partes de Perú y también del exterior. Y cantamos un himno, Dios nos guarde en su santo amor, que es el número 293 en himnos y cánticos. Y los jóvenes y hermanos de Chiclayo nos abrazaron y besaron con lágrimas. Para mí fue un momento inolvidable y me hizo recordar la despedida de Pablo en Hechos capítulo 20. Era un buen testimonio también a los cientos de pasajeros que estaban esperando sus vuelos para otras ciudades y para el exterior. Este himno, que es un himno tan lindo, voy a leer las palabras. Dice: Dios nos guarde en su santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Y el coro dice: en fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos cual rebaño junto el gran pastor. El versículo 2 dice: Dios nos guarde en su santo amor, con sus alas Él nos cubre y con su mano nos surta. Dios nos guarde en su santo amor. Y la estrofa 3, Dios nos guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, nos conserve en paz y sin temor. Y la estrofa 4 dice: Dios nos guarde en su santo amor, que de Cristo la bandera cubre pues nuestra vida entera y nos guía en pos del vencedor. No hemos escuchado esto en la asamblea por muchos años y tal vez debemos cantarlo de vez en cuando. Pero interesante, el apóstol Pablo, con su energía espiritual para compartir la palabra de Dios en todas partes donde iba, siempre y cuando llegaba a una ciudad buscaba una sinagoga para hablar a los judíos y
buscaba la forma de hablar con los hermanos en sus casas o en cualquier otra parte y siempre estaba dispuesto a predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios a esas personas, y que modelo para nosotros para también aprovechar el tiempo cuando encontramos con personas que no conocen al Señor, para que podamos también compartir la palabra del Señor con ellos. Yo recuerdo hablando con uno de los cajeros del Citibank en Bucaramanga, y ese hombre me dijo, Andrés, él dijo, yo hace tiempo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo dije, él, ¿cómo llegó a hacer esa decisión? Y él dijo que entró en ese banco un cliente del banco y me trataba totalmente diferente de todo el mundo. Entonces yo dije, este hombre tiene algo que yo quiero. Y entonces cuando descubrí que él era un creyente en el Señor Jesucristo, él también pidió que el Señor entrara en su vida, confesó su pecado y recibía a Cristo en su corazón. Y entonces, hermanos, tenemos una gran trabajo para hacer en la vida, no solo de predicando, sino por la forma como vivimos, para que podamos dejar un testimonio delante de la gente del mundo, para que ellos puedan ver una persona que es diferente, una persona que conoce a Jesucristo como su Salvador. Hay muchas personas que pasan por nuestros caminos y debemos también buscar la forma como orar por ellos. Cuando la princesa Lady Diana murió, yo sentí muy malo en ese tiempo porque nunca había orado por ella. Entonces, desde ese momento, cuando ella murió, yo decidí orar por sus hijos, por su hijo William y Harry. Entonces, y sus familias, y entonces todos los días yo trato de orar para que estas dos familias, hijos de ella, puedan llegar también a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. También estaba mirando un video sobre el cristianismo, y ese video fue el hombre que estaba comentando en este video era un famoso actor de la cine de Hollywood, y entonces decidí también orar por él, porque obviamente él no conocía al Señor por las cosas que dijo, pero entonces sigo orando por este hombre. También hay otras personas, por ejemplo, hace tiempo sentí que nunca había orado por Lady Gaga, una famosa cantante, pero una mujer que tiene una vida desordenada y mala en muchos sentidos. Entonces, para orar por ella, para que ella llegue también a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, todos tenemos personas que pasan por sus vidas en una forma, puede ser en el periódico, en el radio, en la televisión, o por un video que vemos, que estamos mirando en nuestros contactos con los medios sociales. Hay personas que podemos notar en nuestras listas de oración para orar por esa gente, para que la palabra de Dios llegue a ellos. Hace unos días apareció en las noticias de la BBC de Londres la foto de una niña de Kabul en Afganistán, y con la historia de que
están esperando este año que 1 millón de niños van a morir en Afganistán por falta de comida y por el frío que pasa en invierno. Entonces, recordé a esa chica y también estoy orando por ella para que el Señor la guarde y el Señor también puede traer hacia ella una persona que puede hablar a ella de Jesús y su salvación y su gracia. Entonces, hermanos, yo animo a pensar en personas que usted ha encontrado en la vida o en las noticias, que son personas que necesitan a Cristo. Debemos orar por ellos porque ellos necesitan al Señor. Entonces, ojalá que podamos ser ejemplos del apóstol Pablo y compartir la palabra de Dios con las personas que necesitan conocer al Señor. Oremos. Padre, otra vez damos gracias por su amor, su misericordia para con nosotros. Damos gracias por la palabra tuya que hemos recibido, esa palabra que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha dado la vida eterna, la salvación en Jesucristo. Y pedimos al Señor por las personas que pasan nuestras vidas cada día, que podemos recordarles en nuestras oraciones, para que el Espíritu de Dios toque sus corazones, para que ellos puedan llegar también a conocer al Señor. Rogamos por todos los hermanos que están escuchando este mensaje en esta noche. Colocamos a cada uno en tus manos y sabemos que hay unos hermanos que no están bien de salud, están luchando por unas enfermedades y unas dificultades en sus cuerpos y colocamos a ellos en tus manos para que tú pongas tus manos sobre ellos, dándoles las fuerzas que necesitan y la salud que tú puedes dar a ellos. Rogamos al Señor para los niños también, para que lleguen a confiar en ti, Señor Jesucristo. Y los hermanos que son desanimados, hermanos que han pasado por pruebas y dificultades, pero sabemos que el Señor está con nosotros y debemos siempre confiar en Él. Te damos gracias, oh Señor, y pedimos la bendición tuya sobre cada uno que está presente esta noche, dando gracias en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias al Señor por su palabra en esta noche. Y hermanos, invitados a nuestra reunión de oración el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Y sigamos orando los unos por los otros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Hermanitos, Chao, hermanitos. Gracias. Dios bendiga. Chao, Gracias. hermanita Andrés. Gracias por su enseñanza. Muy linda. Dios bendiga a todos. Chao, Anita. Chao. Bien, hermanos. Señor los bendiga a Bendiciones, todos. hermanos. Chao. Chao, chao. Chao, Gracias, gracias, hermano Andrés, por la enseñanza. El Señor les bendiga, hermanos. Chao. Chao, Lucy. Ay, más lindo. Chao, chao. Chao, hermanito. Chao, Anita.